China está dando mucho que hablar en los últimos días tras la noticia de su gobierno de haber logrado erradicar la pobreza extrema. No obstante, China ya lleva siendo el centro de atención desde hace unos pocos años. De hecho, ya hemos escuchado en boca de muchos que este siglo es el siglo de China, de Asia. Pero la realidad es que el anuncio del siglo del Pacífico ya se lleva anunciando incluso desde la década de los 90. Este cambio de orden mundial que estamos viviendo ha vuelto a suscitar debates geopolíticos, sociales, económicos y filosóficos. Como si fuese una nueva guerra fría, vuelven a enfrentarse las dos eternas concepciones, la filosofía marxista y el orden socialista de planificación económica versus la filosofía liberal, el orden capitalista y la economía de mercado. La cuestión que muchos nos preguntamos, y con razón, es si efectivamente este ascenso y hegemonía chinas han sido producto de la aplicación del socialismo real o si por el contrario se deben a factores algo más peregrinos y ajenos a este tipo de concepciones. Este vídeo está dedicado a dilucidar esta pregunta. China es un país extraordinariamente aislado por cordilleras, llanuras y océanos. Este aislamiento ha protegido a China de invasiones externas, pero también ha dificultado su relación con el resto del mundo. La unificación de China en un solo reino se produjo tras la victoria de Qin el Unificador, en el siglo III a.C. A la dinastía Qin le sucede la dinastía Han, que duró desde el año 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo. Es esta dinastía la que sienta las bases administrativas y religiosas que regirían en China hasta la Revolución Comunista. La historia de China está caracterizada por dos tipos de periodos. El primero de ellos serían periodos de expansión y de dominio sobre regiones periféricas, mientras que los segundos estarían caracterizados por la fragmentación del poder y la inestabilidad política, llevando muchas veces al país a la guerra civil. Tradicionalmente, China ha sido un país agrícola. Su sistema económico ha estado basado en la agricultura y como país aislado y con la ausencia de socios comerciales, nunca ha tenido vocación marítima. El país siempre ha estado caracterizado por el hambre. Sus zonas más ricas, salvo excepciones, siempre han sido las situadas en el centro del país. En la actualidad, China representa 1/5 de la población mundial, pero no dispone de 1/5 de las tierras cultivables. De las tierras más fértiles de China, solo 1/3 son aptas para el cultivo. Ya en el siglo XX, y más concretamente en 1950, termina la Guerra Civil China y accede al poder el Partido Comunista con Mao Zedong a la cabeza. Mao recibe un país devastado por la guerra, poco industrializado, y pretende hacer con él lo mismo que sus homólogos hicieron con la Unión Soviética. Mao erradica el dinero, la propiedad privada, instaura un sistema de comunas y de cooperativas y ejecuta sus planes quinquenales, es decir, planificaciones económicas a 5 años vista. El plan quinquenal más conocido fue el segundo, conocido como el Gran Salto Adelante, iniciado en 1958 y terminado prematuramente en 1961, dejando entre 15 y 45 millones de fallecidos según las fuentes que se consulten. Si bien el clima influyó en el fracaso, sin duda la mayor responsabilidad fue de los múltiples errores de la política maoísta. El hambre fue la consecuencia de la manipulación de datos, la introducción de técnicas pseudocientíficas, la corrupción política, los recortes en importación del grano, el establecimiento del sistema de comunas y la movilización de millones de campesinos para trabajar en proyectos que sobrepasaban sus recursos. Mao empezó a pensar que algunos grupos sociales estaban conspirando y escondiendo el grano y lanzó una campaña para encontrar el grano oculto, que tuvo como consecuencias purgas, torturas y suicidios. Incluso algunos compañeros de partido intentaron advertirle, pero aún así Mao no rectificó y castigó a sus críticos. A la muerte de Mao en 1976 le sucede Deng Xiaoping, que transforma el sistema económico socialista que impuso Mao en un capitalismo de Estado. La transformación de la economía china favoreció crecimientos económicos sostenidos del 15% anual, aunque en los últimos años el crecimiento ha sido en torno al 6%, sacando durante el transcurso, eso sí, a millones de personas de la pobreza. Si Mao había apostado por una China aislada del mundo, con una economía autárquica y que había reestablecido el dominio de las regiones centrales sobre las periféricas, Deng Xiaoping abrió China al comercio mundial, asumiendo el riesgo históricamente conocido de un enriquecimiento de las regiones periféricas que podría minar el poder central chino. Deng Xiaoping también era comunista, pero a diferencia de Mao, que profesaba el igualitarismo hasta sus últimas consecuencias, aunque ello significase estancar al país en la miseria, Deng Xiaoping era más pragmático, abogando por el progreso, la descentralización y la autonomía de los sectores productivos.
En un primer momento, el gobierno chino controlaba la influencia exterior, obligando a cualquier inversor extranjero a asociarse con un socio local autorizado a ello por el gobierno chino. Esta obligación tuvo que ser abolida cuando China accedió a la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, la economía sigue rígidamente controlada y ninguna empresa extranjera puede prosperar sin un socio local con buenos contactos locales, lo que incluye la participación de miembros bien posicionados del Partido Comunista. Esta forma de proceder ha generado una serie de efectos difícilmente compatibles con la ideología comunista. Por un lado, esos socios chinos han amasado grandes fortunas, lo que ha generado que aquellos ciudadanos con contactos dentro del Partido Comunista se enriquezcan sin otros méritos que sus buenas relaciones con el partido. La mayoría de los grandes empresarios chinos son miembros del Partido Comunista o están íntimamente relacionados con él. Especialmente sus altos cargos han conseguido hacerse con grandes fortunas, bien como socios de capitalistas extranjeros o bien como compensación por haber seleccionado a uno o más de estos socios. El hecho de que los jerarcas comunistas se hayan enriquecido enormemente resta legitimidad e incita a los funcionarios de menor nivel a seguir el mal ejemplo de sus jefes. Así, los verdaderos emprendedores chinos se ven obligados a sobornar a una serie de funcionarios solo para conseguir las autorizaciones administrativas para poner en funcionamiento y operar sus negocios. Curiosidades aparte, y ya con Deng Xiaoping en el poder, el sector estatal sufrió una descentralización administrativa, dando mayor autonomía a los entes estatales a nivel local y de provincias, en lo que concierne a la planificación y administración económica. También fue diferente el papel que éste desempeñaba en el campo de la política de precios, la estructura de la propiedad, la política de inversiones, la política financiera, la política laboral, la política exterior, etc. Entre otras de las medidas adoptadas, se consideró la eliminación del monopolio estatal en la comercialización de todos los productos agrícolas y se permitió la libre determinación de los precios de este tipo de productos y la libre elección del portafolio de productos a ser cultivados. En el sector empresarial se llevó a cabo el reajuste de la estructura de la población a fin de realizar operaciones múltiples y permitir la creación de nuevas empresas. En las zonas rurales se impulsó la creación de empresas de tipo industrial, comercial, de construcción y de transporte a fin de fortalecer las economías locales. Además, se concedió mayor autonomía a las empresas industriales, agrícolas, etc., respecto a la toma de decisiones sobre asuntos diversos, como por ejemplo los planes de producción y de gestión, los estudios de mercado, el sistema de precios, la distribución de salarios y bonos, el mecanismo de contratación y despido del personal, etc. En el sector empresarial estatal, que comprende medianas y grandes empresas, se introdujeron cambios en el sistema de gestión para que pudiesen hacer frente a la economía de mercado y ser competitivas. Ello se dio con mayor énfasis a partir del año 1991. En cuanto a la política de precios, se estableció una política más flexible que consideraba tres tipos de precios: los fijados por el Estado, los orientados por el Estado y los de libre mercado. Bajo el sistema de fijación de precios, solo se mantuvieron los precios de algunos productos agrícolas como los granos y los aceites. Bajo el sistema de precios regulados, estuvieron principalmente los medios de producción o bienes de capital de mayor importancia. Y bajo el sistema de precios de libre mercado, permanecieron los bienes de escaso valor a partir del año 1983 y los bienes industriales para consumo. Respecto a la estructura de propiedad, se permitió la existencia de tipos de propiedad no estatal. Esta nueva estructura incluía la propiedad colectiva y la privada o individual, además de los tres tipos de inversión extranjera: las empresas de inversiones chino-extranjeras, las empresas de cooperación chino-extranjeras y las empresas con capital exclusivamente extranjero. En el campo financiero, se eliminó el monopolio estatal existente en el sistema bancario, permitiéndose el establecimiento de una gran variedad de instituciones financieras, el incremento del volumen, instrumentos y transacciones de este tipo. En esta área incide favorablemente la mayor captación de inversiones. Se crearon las zonas económicas especiales y otras similares como parte de su política de apertura al exterior con el fin de atraer la inversión extranjera, incrementar el comercio exterior y lograr mayores conocimientos tecnológicos. En estas zonas funcionaban mecanismos diferentes de los que regían en el resto del país. Se aplicó una política exterior diferente con la finalidad de integrar a China a la economía mundial, respetando los 5 principios básicos, que son: respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio recíproco,
coexistencia pacífica y mayor inversión extranjera y su protección jurídica. Las zonas económicas especiales de China son enclaves económicos donde operan mecanismos de libre mercado bajo el control del Estado. Así, estas zonas se instalaron en Shantou, Shenzhen, Xiamen y Zhuhai, y luego la zona económica especial de Hainan en la isla del mismo nombre. Entre los principales objetivos de las zonas económicas especiales se encuentran continuar con la política de apertura al exterior con el fin de fortalecer el trabajo de modernización de la sociedad china, aprovechar las ventajas geográficas que presentan las regiones, crear nuevos puestos de trabajo y aprovechar la mano de obra existente en las regiones donde han sido instaladas. El gobierno chino esperó que estas zonas económicas se convirtieran en un polo de atracción de la inversión extranjera, dadas las facilidades e incentivos de todo tipo que se brindaban de acuerdo con la ley. En estas zonas se buscaba una mayor generación de divisas como resultado de las mayores inversiones, fomentar la actividad exportadora mediante la generación de actividades productivas que se orientasen al mercado externo, intentar lograr un mayor fortalecimiento de la cooperación técnico-económica con el exterior, lo que implicaba una mayor introducción de técnicas y métodos de administración avanzados provenientes de otros países en las empresas establecidas en las zonas económicas especiales y a su vez la mejor utilización de los fondos extranjeros. La introducción de nuevas técnicas permitiría también el desarrollo de la producción industrial y agrícola tecnificada y el acceso a mayores niveles de rendimiento. Si bien son zonas en las que funcionan mecanismos de libre mercado, se trata de divisiones administrativas sobre las que el gobierno chino ejerce soberanía. Poseen políticas especiales respecto a la forma en que se desarrollan las actividades de las empresas establecidas en las zonas. Sus actividades económicas se regulan mediante el mercado y mantienen la autonomía, concedida por el Estado, por ejemplo, en el desarrollo de estudios de mercado, en los proyectos de introducción de tecnología y de construcción, en la formulación de los planes de producción, etc. La actividad económica orientada a la producción de bienes industriales para la exportación solo es una parte de las actividades de las empresas de las zonas. También pueden complementar el desarrollo de sus actividades con la construcción de cierto tipo de infraestructuras necesarias para la zona, siempre y cuando así se convenga con la autoridad china competente. Adoptan una política de trato preferencial a la inversión extranjera, lo que incluye una serie de facilidades de tipo tributario, aduanero, comercial, legal, etc., que están en función de la naturaleza de la empresa allí establecida. Dentro de las zonas económicas especiales se desarrolla un sistema administrativo especial, que busca una mayor agilidad y eficiencia, es decir, la aplicación de menores trabas burocráticas en la administración. Muy a pesar de los socialistas contemporáneos, el triunfo de China no puede entenderse sin sus reformas de liberalización, sin su apertura al mercado y sin la influencia del capitalismo. Si bien la economía sigue en buena parte resguardada bajo el paraguas de una clase política ciertamente más largoplacista y responsable de la que tenemos en Occidente, y especialmente en España, las enseñanzas de los economistas austriacos siguen plenamente vigentes. La prosperidad viene de dejar el libre desenvolvimiento de la creatividad humana a través de la propiedad privada y el mercado y su coordinación mediante el sistema de precios. No, China no es el paraíso liberal, pero desde luego no es la economía netamente comunista que los epígonos de Marx quieren hacernos creer.